A lo largo de ya 3 domingos con he querido llevarlos a ustedes a pensar de que algo grande está sucediendo en nuestra iglesia. Y no solamente son palabras huecas o simplemente deseos, quizá por lo que cené anoche y me hizo daño, sino simple y sencillamente porque creo firmemente que Dios está a punto de hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y le puedo asegurar que comenzando con la mía. Hermanos, nosotros tenemos que captar la visión que Dios tiene para nuestra iglesia, pero nunca olvidarnos de la misión que Él tiene para nosotros. La misión de esta iglesia, como está escrita en sus boletines, como está escrita en su hoja, como la hemos repetido en estos días, es conocer a Cristo. Es darlo a conocer, pero también estar dispuestos a capacitar a otros para que hagan lo mismo. Y esto encierra el llamado de Jesús al discipulado. Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Y cuando pensamos en pastor y ovejas, el Salmo 100, versículo 3, nos da unas palabras de mucho aliento. Dice el Salmo 100, versículo 3. Me puse a reflexionar un poco en lo que dice este Salmo esta semana, porque las palabras empiezan diciendo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, las ovejas de su prado. Pero les confieso una cosa, tuve problemas al leer este pasaje. Y uno de los problemas es, ¿por qué de todos los animales que el Señor tiene que escoger, ha decidido elegir a una oveja para hacer una comparación con su pueblo, con su iglesia? Hay tantos otros animales, leones, osos. No sé, ¿por qué tuvo que escoger una oveja precisamente? ¿Será porque somos lindos y tiernos, como nos vemos de esa manera? A mí me encantó una fotografía que está antes que esa, que ve a un tierno animalito y a veces digo yo, ay mira, con razón el Señor nos ve a nosotros como una tierna ovejita. ¿A quién no le gusta parecerse a esta bolita de algodón, no es cierto? ¿Será que eso nos ve el Señor, así nos mira, tiernos, blancos como la nieve, tranquilos, que no quebramos ningún plato? ¿Será por eso que nos llama ovejas? Si usted ha estado cerca de un redil de ovejas, seguramente estará diciendo que para nada. Si usted ha estado cerca de un redil de ovejas, de un rebaño de ovejas, se dará cuenta de que esta comparación que el Señor hace de sus hijos, de su pueblo con las ovejas, no es ningún cumplido. Al contrario, las ovejas no son los seres o los animalitos más inteligentes que pudiéramos pensar. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con la gracia del pastor que con la inteligencia de la oveja. Miren, hace algunos años en el país de Turquía ocurrió algo interesante que hizo noticia a nivel mundial. Una sola oveja se lanzó por un precipicio y otras 1,500 ovejas la siguieron. Después de haberla visto que se lanzó y que se desparramó ahí en las piedras, ni una de las otras 1,500 se detuvo, también se lanzaron por desfiladero. Solamente 450 murieron porque el resto de las ovejas cayó sobre un buen colchón de lana que ya se había hecho abajo con las primeras que se habían caído. Las ovejas no son los seres más inteligentes que hay. Por eso es que, les confieso, me molesta un poco la comparación que hace Él de nosotros como hijos de Él, como ovejas. Ahora, la Biblia con frecuencia menciona a la oveja, la relación que hay entre la oveja y un pastor. Y yo creo que amerita que pasemos un buen tiempo reflexionando en esto, porque si el Señor ha escogido a este animalito como una comparación de sus hijos, de sus hijas, en la relación con Él como pastor que es Él y nosotros como oveja, necesitamos entender algunas cosas con respecto a las ovejas y también con respecto a los pastores. Déjame decirles algunas cosas que investigué al preguntar, al leer, al observar algunas características fundamentales que tienen las ovejas, para que entienda por qué le estoy diciendo que no es un cumplido que el Señor nos diga que somos ovejas de su prado, por decirlo así, pero nos va a ayudar muchísimo a poner nuestra mente
en algo interesante, en la manera de cómo nuestro buen pastor Jesucristo cuida de nosotros y nos alimenta, y cómo eso debe influenciar en nosotros mismos un gran amor hacia Él por todo lo que ha hecho. 4 cosas que voy a compartir brevemente, y déjenme decirles que las primeras 3 son negativas, pero la cuarta, es positiva. Primero que nada, déjenme decirles algo. Las ovejas carecen de buen sentido de dirección. Son un poco desorientadas las ovejitas. A diferencia de los gatos y los perros, que si usted los deja por ahí lejos de su casa, de alguna otra manera ellos encuentran el camino de regreso a casa. Las ovejas no, son distraídas. Cualquier cosa, van siguiendo la manada y de repente ven una florecita y se van y se apartan de la manada. Son distraídas, no tienen mucha coordinación. ¿Alguna vez ha ido al circo y ha visto el acto de las ovejas? No, ¿verdad? Dudo que haya un acto de ovejas. Y si hay, será algo insólito. De esos de Ripley, aunque usted no lo crea. Porque ellas no pudieran coordinar nada. Porque de alguna u otra manera las ovejas carecen de sentido de dirección. Lo mismo nos sucede a nosotros, los seres humanos. Es más, el profeta Isaías menciona lo siguiente de una manera tan clara. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Yo he estado ahí. En repetidas ocasiones siento que he tomado mi propio camino, me he distraído con algunas cosas y me he extraviado. Y él utiliza la analogía, el profeta Isaías aquí, la analogía de una oveja, porque las ovejas carecen de dirección, se extravían, se apartan del rebaño. Las ovejas extraviadas necesitan ser dirigidas de nuevo al redil, porque es ahí donde pueden estar seguras, cuidadas. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros. Nos toma en sus brazos, nos lleva de vuelta al redil y nos pone en un lugar seguro. Qué bendición poder tener un Dios que no se cansa de todas nuestras metidas de pata. La segunda cosa que pude investigar acerca de las ovejas es que son prácticamente indefensas. Miren, la mayoría de los animales tiene medios eficaces para poder defenderse. Tienen garras afiladas, tienen dientes, tienen algunos velocidad, otros tienen la capacidad para esconderse, cambian de color, se ocultan en el agua hasta que se van los depredadores. De alguna otra manera, tienen fuerza, tienen un rugido poderoso, pero no las ovejas. Ellas son débiles, tienen patas torcidas. ¿Nunca ha visto correr a una oveja? Ellas no doblan las piernas, ellas caminan. Mi esposa está riendo porque esta semana sí caminaba después del ejercicio que me puso mi entrenador. Y así estaba caminando. Pero las pobres ovejitas así caminan. ¿Ha oído usted el balido de una oveja? Ve. Y si se asustan, nomás lo dicen más repetidas veces. Ve. Y si están bien asustadas, nomás aumentan la velocidad. Ve. Es todo lo que pueden hacer. Las vuelven vulnerables, indefensas a los depredadores. Su timidez las hace objeto muy fácil de caer presas de lobos rapaces. Lo mismo sucede con el creyente. Cuando el hijo o la hija de Dios se aparta de Dios, cuando nosotros nos aislamos del rebaño donde Dios nos pone, que es nuestra congregación, suceden cosas inexplicables. Nos volvemos presa fácil del enemigo de Dios, que es Satanás, porque busca precisamente apartar a uno, aislar a otros, para poder luego, como león rugiente, buscar la manera de devorarlas. Así actúa el enemigo. Si usted y yo nos apartamos del camino del Señor, nos apartamos de Él, nos apartamos de la familia de Dios, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Necesitamos la sabiduría del buen pastor. Necesitamos volver a Él para que nos dé consuelo y ánimo. Necesitamos también el apoyo y la oración de otros hermanos y hermanas en la fe, para que nos sostengan ellos también en esa oración. El Salmo 27:1 enfatiza el tipo de relación que debe haber entre el pastor y su oveja. Dice: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿No dice un amén para eso?
Nuestro Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? La única razón por la que te puedes angustiar es porque no conozcas todavía al Señor. Entonces tienes toda la razón. Pero si tú ya has conocido al Señor en medio de la situación difícil en la que te encuentras, debes de recordar lo que dice este hermoso Salmo 27:1. Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza, entonces no tendré temor. La tercera cosa que averiguo de las ovejas es que por naturaleza se ensucian fácilmente. Son bien cochinitas, aunque no sean marranitas. Se ensucian fácilmente. Hay otros animales que se lamen, se rascan, se dan vueltas con tal de limpiarse la basura que les cae en el pelo que los cubre. Pero las ovejas se ensucian con tanta facilidad. Es curioso, miren, la piel de las ovejas segrega un tipo de aceite que, si usted no lo sabe, se llama lanolina. ¿Verdad? Usted ha oído hablar del aceite, pero no sabía que era ese tipo de aceite especial. Lanolina. Y cuando segregan ese aceite, cubre perfectamente lo que es la lana que envuelve a las ovejitas, las suaviza, las acondiciona, pero también las protege de los vientos fríos que hay en el invierno. El problema de este tipo de aceite en la lana es que esa lana se vuelve un tanto pegajosa. Y cuando se echan en el suelo, recogen todo lo que hay ahí: paja, basura, orines, sangre, todo agarran. Pero ellas no se pueden limpiar solas. Necesitan que el pastor que las cuida las limpie. Uno de los autores que leí llamaba a las ovejas un velcro con patas, porque realmente eso es lo que son a veces, pero no pueden hacer nada para evitarlo. A menos que el pastor llegue y las limpie, entonces podrán quedar limpias. Nosotros no podemos limpiar nuestras almas del pecado, pero Dios sí puede. Y lo hace, hermanos. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Si no fuera por el buen pastor, ¿qué fuera de nuestras vidas? Viviendo siempre en la pudredumbre, nos mantuviéramos siempre sucios. Pero aún con todas estas cualidades negativas que vemos en una oveja, hay una que me llama la atención porque es una de las cualidades positivas que podemos encontrar. Miren, en la Biblia encontramos varios aspectos también de la oveja. Su lana es utilizada para hacer vestido, pero también es la relación que existe entre Dios con su pueblo. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Pero lo más importante que encuentro también es el hecho de que la oveja representa a aquel cordero pascual que fue sacrificado para el perdón de los pecados de todos aquellos que crean en Él. ¿Se da cuenta la analogía de una oveja? Pero una cualidad muy particular que tienen las ovejitas por encima de otros animales es que, aunque ellas no sean tan astutas, aunque ellas no sean tan inteligentes, tienen la inteligencia suficiente para reconocer la voz de su pastor. Esa cualidad tienen estas ovejas. Reconocen la voz de su pastor. Juan capítulo 10, en el versículo 4 dice: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿No es esto alentador? Que a pesar de todas las metidas de pata que tengamos como ovejas, todavía nosotros tenemos la capacidad, si ponemos mucha atención y sintonizamos bien nuestros oídos espirituales, podemos escuchar la voz de nuestro pastor. Podemos entender lo que Él nos dice en su palabra. Hermanos, siempre que estemos listos para escuchar la palabra y obedecerla, nunca nos va a faltar alguien que nos dirija, alguien que nos proteja o alguien que nos mantenga limpios de nuestro pecado. Y eso es todo gracias a nuestro buen pastor. Hablamos de las ovejas, ahora entienden ustedes por qué no es tanto un cumplido, aunque realmente podemos sentirnos orgullosos de ser considerados ovejas dóciles. Escuchan la voz de su pastor, pero no podemos hablar mucho de ellas sin hablar de aquellos que las cuidan, de aquellos que son llamados a cuidarlas, a protegerlas y a alimentarlas. Y me estoy refiriendo a los que son pastores. Y no quiero que tengan aquí la idea fija de que solamente aquellos que han ido a un seminario, que se gradúan con un grado de teología, son los únicos que son pastores.
Pastor de ovejas es todo aquel que es llamado a compartir lo que Dios le está dando como alimento espiritual y a cuidar a aquellos que pone cerca de nosotros. Así es que en esto usted y yo estamos bien involucrados, aunque otros estemos más comprometidos. Es verdad, hermanos. En lo que se refiere a los pastores, déjenme decirles 3 cosas. Las primeras van a ser positivas y la última no muy buena. La primera, con respecto a los pastores, es la siguiente. Los pastores son esenciales para la supervivencia de una oveja. Son esenciales. Las ovejas no pueden encontrar alimento por cuenta propia. No pueden encontrar agua por sí solas. Necesitan la ayuda del pastor. Y aun cuando la mayoría de los animales tienen un buen sentido del olfato, las pobres ovejas tienen algo que no les permite distinguir entre un alimento que puede ser una hierba venenosa o una hierba comestible. Necesitan que el pastor las coloque en el lugar donde deben comer algo que sea bueno y no peligroso para ellas. Lo curioso es que cuando una come de alguna hierba venenosa, todas las demás van y comen de la hierba venenosa. Esto no nos pasa a nosotros, ¿verdad? No, si Dios es sabio al utilizar una analogía como esta, ¿verdad? Donde va uno, ahí van todos. Ahorita van a ver por qué les digo esto. Isaías 40:11 nos dice algo bien reconfortante. Dice, el Señor alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con sus crías. Ese es nuestro buen pastor. Ese es nuestro Dios, que promete que a pesar de que nosotros seamos tercos y testarudos y que metamos la pata de vez en cuando, con todo Él nos ama y promete cuidar de su pueblo, cuidar de aquellos que han confiado en su Hijo Jesús. Por eso debemos estar cerca de Cristo, hermanos, porque Él es nuestro guía, nuestro protector, aquel que nos limpia. Y como no sabemos distinguir con facilidad el alimento bueno del malo, el Señor por eso ha puesto pastores terrenales para que estudiando la palabra nos traigan semana a semana, día tras día, el alimento espiritual que nosotros necesitamos comer. La sana doctrina, hermanos, es la que nos da vida. La mala doctrina es la que nos aleja y nos aparta de nuestro Señor. Por eso el llamado, hermanos, a cada uno de ustedes en este día es: aprendan a obedecer primeramente al buen pastor y después al pastor que Él elija para traerle alimento sano, espiritualmente hablando. Una segunda cosa que debemos saber acerca de los pastores es que ellos conocen a las ovejas que tienen a su cargo. Ellos no son ajenos a las ovejas. Aunque yo no pueda saber el nombre de cada uno de ustedes, tengo una confianza plena de que el buen pastor los conoce a ustedes por nombre. No solamente los conoce por nombre, sabe cuántos pelos le quedan en la cabeza. Eso es lo más maravilloso de todo. El pastor conoce a las ovejas. Tal como nos dice Jesús en Juan 10 también en el versículo 3 primeramente, dice: las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Hermano pastor, hermana, usted que está llamada a pastorear, a alimentar, a enseñar, déjame decir una cosa. El pastoreo de ovejas no se hace a larga distancia, no se hace en línea, no se hace usted allá y yo acá. El pastoreo de ovejas es teniendo contacto cercano con las ovejas, metiéndose de vez en cuando al redil, metiéndose en ese chiquero, si usted quiere llamarlo, esa pudredumbre en la que viven. Porque un buen pastor, un pastor que ha sido llamado por Dios, es un pastor que aprende a oler como huelen las ovejas. Porque pasa tiempo a su lado, porque les conoce, porque no solamente se limita a que vengan y les enseñan y cada quien se va, sino que pasa el tiempo de ver cómo se encuentran, cómo están y les da seguimiento. Juan 14 nos dice: yo soy el buen pastor. Juan 10:14, perdón, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Se da cuenta la relación? El pastor las conoce, las ovejas le conocen. El pastor pone nombre a cada una de las ovejas. Le llama con ese nombre especial que él les pone: lanita, nubecita, bolita de algodón, greñudita, Vero. Me gustó eso. Y cuando escuchan su nombre, ellas vienen corriendo a encontrarse
con su pastor porque conocen su voz. Dese cuenta, hay cercanía, hay involucramiento, hay cuidado, hay sacrificio, hay fidelidad. Estas son las cualidades que todo buen pastor debe mostrar, porque son las cualidades que nuestro buen pastor Jesucristo demuestra todos los días en su relación con nosotros. Pero hay una cosa negativa de los pastores. No todos los pastores, hermanos, son fieles y dignos de confianza. No todos los pastores son fieles y dignos de confianza. Aquí mismo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 12, se refiere a algunos de ellos. Dice, el que trabaja a sueldo, la palabra griega aquí es asalariado. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Es difícil distinguir a un pastor de corazón con un asalariado porque los dos se ven iguales. Pero las ovejas sí pueden distinguirlo. Porque no importa cuánto sepa el pastor, lo que a la oveja le interesa es cuánto se interese por ella. Y eso es lo que tenemos que entender. Habrá predicadores que no son pastores, pero no puede haber pastores que no sean predicadores. Sin embargo, abundan aquellos asalariados que únicamente están ahí por el interés, por el dinero, por esquilar las ovejas, por sacarle la lana literalmente y figuradamente y abusar de ellas, en lugar de estar ahí para cuidarlas, protegerlas, guiarlas, pero sobre todo alimentarlas, enseñarlas. Iglesia, despierta, reconoce a quien tienes como pastor. Y si ese pastor no es el Señor Jesucristo, entonces tú no tienes al pastor adecuado. La palabra asalariado en la palabra griega mitósforos realmente significa mercenario. Eso es lo que son este tipo de charlatanes, vivaces, asalariados, mercenarios que están ahí únicamente con interés, pero algo pasa en la congregación, son los primeros que salen corriendo, porque no tienen interés, no tienen amor, no tienen cuidado, no, todo tiene que ser a su conveniencia. Los veo cuando a mí me dé la gana, cuando yo pueda, cuando yo lo necesite, si les gusta o no, si no, ahí está la puerta. Cuando realmente vemos que el pastor de un rebaño, cuando la oveja se pierde, deja las 99 seguras y va detrás de la que se ha perdido hasta encontrarla. El Señor nos da el ejemplo. Pero hoy en día, quizá la sociedad en la que nos desenvolvamos produce pastores de 8 a 5, si bien nos va. Ahora, no estoy diciendo que no haya límites, que tenemos que poner límites a todo, que no podemos hacerlo, porque una sola persona no puede hacer todo. Pero estamos hablando de que el Señor levanta aquí una grey de pastores para cuidarse unos a otros y nadie hacerse dependiente de otro ser humano, sino de Dios. Él es el único en el que debemos depender 100%. Si lográramos comprender que las ovejas deben depender de su buen pastor, porque al final de cuentas, déjeme decir una cosa, el pastor también es una oveja, entonces la situación sería distinta en nuestras congregaciones. Dese cuenta que aquí el Señor Jesucristo en este pasaje, sobre todo en el versículo 16, está hablando de algo interesante. Dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escuchan mi voz y habrá un solo poimé, o sea rebaño, con un solo poimén, o sea pastor. Las dos palabras son iguales, rebaño y pastor aquí. El acento cambia únicamente para diferenciar uno. Lo que nos enseña este pasaje es que para el buen pastor Jesucristo, el pastor y el rebaño, todos están en la misma posición. Son ovejas dependientes del gran pastor. Esta imagen me gusta por dos razones. Una, porque previene de que las ovejas idolatren a algún pastor, porque él es uno de ellos. Y también previene que el pastor domine a las ovejas, porque el pastor también es una oveja y le tiene que rendir cuentas al pastor principal. Todos somos iguales. Véame a mí como una oveja líder, trasquilada si usted quiere, pero líder. Al final de cuentas, ustedes y yo somos ovejas y a quien tenemos como pastor es a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nunca me escucharán decir aquí en la iglesia, esta es mi iglesia. Esta es mi congregación. Ustedes son mis ovejas. No.
Ustedes son las ovejas del buen pastor que es Jesús. Ustedes son la iglesia de Cristo establecida aquí en Stonebriar. Ustedes son el pueblo del Señor del cual yo soy parte. Ahora quiero dar un sabio consejo, tanto ovejas como pastores. Dios nunca nos manda que nosotros sigamos ciegamente a aquellos que Él ha puesto como pastores terrenales. Debemos ser como los hermanos de Berea, que con las Escrituras siempre se aseguraban que lo que cualquiera que hablara desde el púlpito coincidiera con lo que estaba escrito en su palabra. La razón por la cual muchas ovejas se han perdido, se han extraviado, yéndose detrás de otros pastores, es porque no han logrado identificar a ese pastor. ¿Por qué? En primer lugar, no se han cerciorado de escuchar la voz del pastor correcto. Ahí en Juan, capítulo 10, versículo 3, dice el Señor, Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. ¿Se da cuenta? Las lleva afuera, no las encarcela en el redil, no le pone llave y se va y las viene a ver el próximo domingo. No, abre la puerta está abierta, pueden entrar y salir a su antojo. Las ovejas pueden ir a comer de otros pastos. El pastor lo único que necesita saber es que están comiendo en pastos buenos. El pastor no va detrás tratando de golpear al otro pastor del otro redil para que le devuelva sus ovejas porque son del Señor. Usted bien puede ir a escuchar a otro pastor donde quiera que esté aquí en Dallas o donde quiera que usted viva. Lo único que le pido, le suplico de rodillas, asegúrese de que ese pastor sea llamado por Dios y no un asalariado. Un pastor que predica la sana doctrina, no me importa cómo se vista, si se vista peor que yo. Un pastor que ame al Señor y se dé por Él. Un pastor que se interese por las ovejas. Pero sobre todo un pastor que sea responsable de enseñar la sana doctrina. El pastor, como dice aquí el Señor Jesucristo, deja libre a las ovejas. ¿Ustedes creen que no da tristeza cuando algunas ovejas se van de un redil? Ah, claro. Solía llorar bastante tiempo. Pero hoy en día el Señor me ha mostrado algo maravilloso. De que yo estoy aquí con un propósito y es preparar el alimento para que usted pueda disfrutar de una comida sana que le nutra y le haga crecer. No estoy aquí para ser cuidador de niños o babysitting de nadie. No estoy aquí para correr a las 2 de la mañana cuando una pareja de matrimonio se agarran del chongo. Agárrense, llamen al 911 si quieren, pero mi responsabilidad delante de usted es preparar sana doctrina que usted coma, porque cuando usted come nutriente, usted deja de depender de usted mismo y comienza a depender de Dios. Y quiéralo o no, sus propios problemas comienzan a resolverse. Tenemos que aprender a dejar libres a las ovejas. El versículo 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice aquí el Señor. El pastor simplemente abre la palabra, la cual es pastura para el rebaño de Dios, y le dice, aquí está, come, bebe, disfruta, nútrete, crece. Eso es todo lo que necesitas, porque cuando Cristo es todo lo que tienes, realmente es todo lo que necesitas. Todo lo demás es añadidura. Porque la clave es depender directamente de nuestro Señor. En segundo lugar, hermanos, por la misericordia del Señor, cuando encuentren al buen pastor que es Jesucristo, no duden en seguirlo. Síganlo, obedézcanlo. Reconozcan su voz, búsquenlo en todo momento. El versículo 4 de Juan 10 dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. La única razón por la que tantos cristianos evangélicos están en grandes rediles escuchando sartadad de cosas que están diciendo es porque no han aprendido a escuchar la voz de su pastor Jesucristo. Porque entonces conocerían qué mensaje están escuchando que no está sacado de la Biblia, aunque la usen, porque no está inspirado en la sana doctrina. Pero cuando las ovejas conviven con su buen pastor Jesús, empiezan a distinguir esa voz en medio de tanta confusión en la que vivimos.
¿Qué tanta sartedad de estupideces, de polvo santo, de muelas santas y ungidas y de baños de lodo ungido? Por favor, estudien para que no los confundan. Entonces ustedes crecerán y dejarán de ser niños que son fluctuantes por cualquier viento de doctrina, que van de un lado para otro. Son veletas que no tienen dirección. Pero el buen pastor les da dirección en su palabra. Por eso necesitamos estudiar su palabra. En tercer lugar, usen discernimiento para que puedan escoger la puerta. Usen discernimiento para que aprendan a pasar por la puerta correcta. Versículo 7 del capítulo 10 de Juan dice: los que oyeron a Jesús usar el ejemplo del buen pastor no entendieron lo que quiso decir. Entonces le dio esta explicación: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharán. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús al principio él menciona que él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero muchos de los judíos, de los líderes religiosos que escucharon las palabras de Jesús no entendieron qué estaba diciendo. Entonces cambia de analogía, utiliza otra analogía, otra metáfora y dice: yo soy la puerta. Déjenme explicarles por qué. En aquel tiempo, cuando los pastores reunían los rebaños en las aldeas, en los pueblos, había un redil, un corral muy grande y todas las ovejas eran cuidadas ahí. Había un portón muy fuerte que las mantenía seguras dentro por la noche. Pero cuando se hacía noche para algunos de los pastores y se quedaban en la intemperie, no podían regresar a tiempo hacia el pueblo. Así es que ellos improvisaban un redil con varas y con redes, pero no tenía puerta. Entonces el pastor mismo de esas ovejas se acostaba, se acurrucaba sobre ese hueco donde entraban y salían las ovejas del redil. Él era la puerta. Ninguna oveja podría salir o entrar si no pasaba por medio de él. ¿Se da cuenta la analogía del Señor? Está diciendo: ¿tú quieres entrar a este redil? ¿Tú quieres ser parte del rebaño del Señor? Yo soy la puerta. No dice soy una puerta como aseguran algunos allá en Houston. No, él dice yo soy la puerta, la única que hay. La asegura específicamente porque él mismo reconoce que sin él no hay puerta. Nadie puede entrar, como tampoco nadie podrá salir. Y esa es la bendición grande en cuanto a su salvación, porque la puerta le protege. ¿Se da cuenta? El Señor es la puerta. Él mismo afirmó ser la puerta, pero también entendemos que Él dijo: yo soy el camino, no hay otro. El camino, no un camino, sino el camino. Yo soy la verdad y también yo soy la vida. Merrill Tenney dijo en una ocasión antes de morir, refiriéndose a Juan 14:6, sin el camino no hay marcha, sin la verdad no hay conocimiento y sin la vida no hay existencia, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Él es la puerta. Finalmente, hermanos, ovejas, colegas, tengan cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. Toda iglesia, y Stone Brown en español no es la excepción, tiene lobos disfrazados en piel de ovejas. Voltea a ver a un lado y se da cuenta. No, no es su esposa ni su esposo. Tampoco usted tiene el poder para distinguirlo, solamente Dios lo conoce. Pero déjeme decir una cosa: toda congregación en cualquier parte del mundo de cualquier tamaño tiene lobos disfrazados ovejas. No porque acudan cada domingo a la iglesia sean ovejas. Si ellas no han podido pasar a través del pastor, ellas no son ovejas. Siguen siendo lobos, aunque se vean tan iguales como las ovejas. Desde los inicios de la iglesia primitiva, las ovejas se han infiltrado en las congregaciones con tal de los lobos se han infiltrado en las congregaciones disfrazados de piedad, disfrazados de ovejas con tal de poder distraerlas, apartarlas y devorarlas con sus formas de pensar legalistas y muchas veces autoritarias. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, él le pide a los ancianos, a los líderes de la iglesia que estaba en Éfeso, que cuidaran a las ovejas. Y fíjense lo que les dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Hechos 20:28.
Dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado a ustedes ancianos, líderes o pastores. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. En otras palabras, estén alerta. Y miren, aunque el versículo 28 y el 31 se parecen porque empiezan con la misma palabra, cuídense o cuidado, son dos palabras distintas. Me gusta mucho el béisbol, aunque usted no lo crea. Crecí viendo el béisbol. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que en una ocasión me tocó ir a un lugar, a un estadio muy particular. Tenía muchas ganas de ir y un amigo que tenía un palco muy cercano a lo que era el diamante, o sea, el juego, el área de bateo, me invitó y cuando llegamos ahí, los asientos estaban muy cerca de la línea donde estaba la primera base. Estábamos tan cerca, apenas a una fila de donde estaba el campo. Era increíble, todo se miraba ahí, perfecto, ni siquiera una televisión podía compararse. Yo podía escuchar cuando escupía el primera base ahí en el suelo. Cuando hablaba, por ejemplo, el umpire ahí con el director técnico, hasta podía escuchar lo que estaban diciendo. Estábamos bien cerca. Pero noté que cuando llegamos a sentarnos en un lugar, la gente nos decía, en Culiacán, Sinaloa, donde yo soy, dicen aguas para decir cuidado. Decían, cuidado, tengan cuidado, porque ese lugar donde estaban es peligroso. Yo no entendía por qué. Lo entendí porque después de estarme comiendo mis hot dog y mis palomitas, el bateador dio un hitazo, que era muy raro, ¿verdad? Pero dio un hitazo y justamente donde yo estaba, yo veía venir esa bola. Como pudo, alguien la atrapó y no me golpeó. Pero ahora entendí. Cuando eso sucedió, la manera como yo reaccioné es porque las personas que estaban detrás de mí, yo estaba engulléndome ese hot dog cuando me dijeron, ¡cuidado, la bola! Y por eso pude zafarme, por el susto, ¿será? Pablo está diciendo al principio en el versículo 28, cuidado, tengan presente que ustedes están rodeados de ovejas disfrazadas de lobos. Y al final le dice, cuidado, las ovejas están buscando devorarles. Y hermano, yo les digo lo mismo a ustedes. No porque una persona esté aquí, en esta iglesia, no porque sirva en alguna capacidad, signifique que sea una oveja. Eso solamente el Señor lo sabe. Ahora, ¿cómo usted puede detectar a una oveja de un lobo disfrazado de oveja? Muy fácil. Porque los lobos, por más que lo intenten y por todo el tiempo que pasen, de alguna u otra manera, dejarán de portarse como ovejas para hacer lo que son. Lobos rapaces, buscando a quien devorar. Por eso Pablo dice a usted, cuidado porque hay ovejas. Y después le dice, cuídense, porque las ovejas están aquí. Es una de las razones por las cuales nosotros queremos como iglesia tener una visión. Saber que nosotros vamos a ser el instrumento de Dios para que Él, nuestro Dios, transforme vidas. De hecho, la misión de nuestra iglesia, como dije en un principio, es conocer a Cristo, darlo a conocer y capacitar a otros para que hagan lo mismo. Pero la visión que nos ha dado como iglesia es que nosotros seamos un lugar donde Dios lo use este lugar para transformar primeramente vidas. Después que transforme familias. Luego que transforme comunidades. Para que al final de cuentas transforme al mundo. Esa es nuestra visión como iglesia. Ser una comunidad de ovejas, de creyentes que Dios está utilizando para transformar vidas, comunidades. Pero antes de comunidades es transformar familias. ¿Nos preocupa un ser humano, una persona? Claro que sí. Por eso queremos buscar, por eso queremos discipular, por eso queremos pasar tiempo con usted. Este es un lugar donde nadie va a caminar solo. Nos interesa la pareja, el matrimonio, nos interesa la familia. Por eso queremos hacer todo nuestro esfuerzo para ayudarle a usted a que supere cualquiera de esas crisis. No tenemos las respuestas, pero conocemos a quien sí las tiene. Y si nosotros no tenemos los elementos, tenemos amistades en otras iglesias que le van a ayudar a usted en esa necesidad. Porque nos interesa no tener gente que nomás esté en este redil, sino gente que de verdad sea transformada. Queremos ser un instrumento de transformación para que haya comunidades cambiadas por la gracia de Jesucristo y el evangelio de la buena noticia del Señor. Porque es la única manera que vamos a contribuir al llamado de Dios de cambiar el mundo.
Es por eso que como parte de esas estrategias queremos aprender a adorar juntos. Y ustedes escucharon todo un mensaje en lo que significa la verdadera adoración, adorar en espíritu y en verdad. Hoy el tiempo corresponde a aprender juntos. A juntos reunirnos para aprender la sana doctrina. Es por eso que hemos llamado personas comprometidas con Dios, con un llamado especial, que aunque quizás no sean unos expertos teólogos en toda la extensión de la palabra, son personas con un corazón sincero que dedican tiempo trazando la escritura correctamente para enseñar la sana doctrina en este lugar. Hemos formado un ministerio que se llama el Ministerio de Capacitación Bíblica de Stumbler en español. Y mientras ellos pasan, para que los conozcan, para que oren por ellos, déjenme decirles una cosa. Debemos nosotros estar comprometidos a estudiar la palabra. Si algo usted se va a llevar con usted en este momento, valga la redundancia, es que usted necesita estar conectado con algún tipo de estudio bíblico. Ya sea que usted sea parte del ministerio para gente que apenas empieza a leer la Biblia, que es punto de partida, o del ministerio de próximo paso, que es donde usted conoce lo básico de la fe cristiana, o de los estudios dominicales que ocurren a las 9 de la mañana, todo esto, lo llamamos la escuela dominical, o del grupo de mujeres de nuestra iglesia que tiene un estudio bíblico, o del grupo de hombres de nuestra iglesia que tiene un estudio bíblico que se reúne los miércoles por la noche, y también en este lugar que es la predicación, las clases de matrimonios que tenemos que son parte donde usted aprende la sana doctrina. Todas estas personas han sido seleccionadas primeramente por el Señor porque ha puesto en sus corazones el deseo de estudiar la sana doctrina y darla a conocer. Ellos han abrazado la misión de la iglesia. Ellos han abrazado el deseo de ser un instrumento que Dios utilice para transformar vidas, familias, comunidades y el mundo entero. Estudiando la palabra, conociendo más a ese Creador, conociendo a Jesús, dándolo a conocer y capacitándoles a ustedes para que hagan lo mismo. Oremos por un ministerio como este. Lo necesitamos. Por eso es que las últimas cosas que vemos aquí en la aplicación de este mensaje van dirigidas primeramente a todos nosotros como ovejas, pero a todos y cada uno de ustedes como pastores. Y quiero que escuchen con atención. En primer lugar, hermanos, cerciórense de no estar sirviéndose a sí mismos como pastores. Cerciórense de que cuando ustedes se alimenten, lo hagan pensando en las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Cerciórense de que cuando indaguen en la Escritura, no sea únicamente para alimentar el intelecto, sino sea también para alimentar el corazón, la compasión. El modelo que tenemos es Cristo Jesús. Él es el que tenemos que imitar. A este que tienen enfrente ni lo toman en cuenta. Es Él nuestro modelo que tenemos que seguir. El Señor dejó esto bien marcado a través del profeta Ezequiel cuando les dijo a aquellos pastores del pueblo de Israel que se habían olvidado de los sacrificios, que se habían olvidado lo que significaba poner a Dios en primer lugar. Les dice, los reprende, les recrimina y les dicen, ustedes han dejado el llamado que yo les he hecho. Y únicamente han estado satisfaciendo su vientre. Toman del holocausto para comerse a sí mismos, pero ustedes no están alimentando al rebaño. Mi rebaño, dice el Señor. Este es el rebaño del Señor. Este es el rebaño al que tenemos que dedicar tiempo, oración, esfuerzo y dedicación. Por ellos y por nosotros que somos también ovejas, murió Jesús. Entonces, antes de pensar en satisfacerse a ustedes mismos, piensen primeramente en satisfacer al rebaño. Número 2, presten mucha atención a las ovejas que necesitan cuidado especial. Hay ovejas que van a estar ahí y que vienen de hogares destruidos. Muchos de ellos así son. Nunca es más importante terminar la lección a sentarse a hablar con esas ovejas y ver qué es lo que sucede. Orar con esa persona. Déjenme decirles que aunque usted se frustre porque sus planes no se resolvieron, déjenme decirles una cosa maravillosa. Ustedes están aquí representando a Jesús en la vida de alguien más. No, ustedes no son Jesús. Ustedes representan al buen pastor. Y el buen pastor cuida y alimenta a las ovejas. Por lo tanto, presten atención a aquellas que necesitan cuidado especial. Tomen el tiempo adecuado. No se limiten únicamente a la reunión.
llámenles en otra ocasión. Si la persona requiere discipulado, entonces den un discipulado. Y el discipulado no es otra cosa más que pasar tiempo. Olvídense de eso de que solamente cuando yo pueda y a la hora que yo lo necesite. Ahora, las ovejas van a ser conscientes de no interrumpir porque saben que ustedes también son ovejas y dependen de un pastor. Pero pongamos atención a las que tienen tanta necesidad. Claramente lo dice en el versículo 4 de Ezequiel 34. Ustedes han dejado ahí muertas de hambre, aquellas que necesitaban del alimento, porque ustedes no se preocuparon por ellas. Dejemos a un lado nuestras necesidades. Y finalmente, seamos un buen ejemplo para el rebaño. Seamos un modelo como Cristo. No manipulemos, no extorsionemos, no trasquilemos ovejas. Al contrario, amemos como nuestro buen pastor nos ama a nosotros como ovejas. Primera de Pedro 5, 3 y 4 dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Sin duda, ser llamados ovejas no es ningún cumplido. Pero con estas características que el Señor nos pide, que como pastores nos comprometemos, ¿qué oveja se va a oponer a seguir a un pastor como tal? Estamos aquí no para sentir que nosotros somos maestros y ustedes alumnos, no. Estamos aquí para aprender juntos. Estamos dedicando más tiempo de lo acostumbrado para que cuando nos sentemos con ustedes tengamos algo más que mostrarles que nuestro buen pastor nos ha dado a conocer en su palabra. Por eso queremos que este sea una iniciativa, un valor. Estudiar, aprender juntos, porque sabemos perfectamente que cuando aprendemos juntos, crecemos juntos. Y cuando aprendemos juntos, conocemos más de nuestro Salvador, lo que en resultado nos ayuda a adorar todos juntos a nuestro Señor. Yo quiero que oremos por estos pastores, hermanos. Pero quiero que todos meditemos en un salmo maravilloso, el Salmo 23. Es el salmo más citado que hay en la Escritura. Pero ese Salmo 23 es muy característico y tiene algo muy especial. Y termino leyendo precisamente un fragmento del libro que el pastor Swindoll escribió que se llama Viviendo los Salmos. Una parte del Salmo 23 que quiero que ustedes hagan esta oración y mediten en esto como pastores, pero también como ovejas. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Ya que el Señor es mi pastor, nada me falta. No me faltará descanso, provisión. ¿Por qué? Porque en prados de tiernos pastos me hace descansar. No me faltará la paz. ¿Y sabe por qué? Porque junto a aguas tranquilas me conduce. No me faltará la restauración o el ánimo cuando yo desmaye, cuando caiga o cuando fracase. ¿Por qué? Porque Él confortará mi alma. No me faltará la guía ni la comunión. ¿Por qué? Porque Él me guiará por sendas de justicia. No me faltará valor cuando mi camino sea oscuro. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No me faltará compañía, porque tú estarás conmigo. No me faltará el consuelo constante, porque su vara de pastor y su cayado me infundirán aliento. No me faltará la protección o el honor, porque prepara mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. No me faltará el poder, porque me unge mi cabeza con aceite. No me faltará la abundancia, ¿por qué? Porque mi copa está rebosando. No me faltará la presencia perpetua de Dios, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No me faltará la seguridad, porque en la casa del Señor, mi pastor, moraré por días sin fin. Si Dios ha satisfecho recientemente en su vida necesidades específicas, de tal forma que usted tiene más que agradecerle a Dios que preocuparse, póngase de pie. Si el Señor le ha alimentado con su palabra y le ha fortalecido su vida de alguna manera esta semana, póngase de pie. Si en su vida ha hablado Dios al caos y al desorden, y Él como pastor le ha provisto de tiempos de calma y descanso, póngase de pie. Si Él le ha hecho vivir de ser errante a ser una persona que ha entrado de nuevo al redil, póngase de pie. Si Dios ha caminado junto a usted durante días oscuros, y aunque no ha visto su mano obrar, ha sentido su presencia, póngase de pie. Y finalmente, si el día de hoy el buen pastor ha venido a morar en su vida por primera vez,
Y usted libremente puede decir, ahora soy una oveja de su prado, póngase de pie. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Cuando un gran poeta se le pidió que declamara la mejor de sus poesías, preguntó a los que estaban en asistencia y les dijo, ¿qué quieren que diga? Un anciano pastor conocido en el pueblo le dijo, ¿puede usted recitar el Salmo 23? Oh, claro que sí. Lo recitó de una manera tan increíble que cuando terminó de citar esos 6 versículos, toda la gente se levantó y le dio una ovación de pie, maravillados por la forma y la elocuencia como cómo declamó ese salmo. Entonces invita al anciano pastor y le dice, pastor, ¿por qué usted no pasa y nos recita también el salmo? Seguramente usted lo sabe. Apenado el pastor, confundido, accedió. Se paró enfrente y guardando silencio, cerró sus ojos. Y casi se podía imaginar que él estaba mirando esa escena y comenzó a repetir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando terminó de decir el último verso de ese poema, de ese salmo, no había un solo ojo que no derramara llantos. Cuando sube el poeta, le dice a la audiencia, quiero saber lo que sucede. Yo conozco el salmo del buen pastor, pero este anciano pastor conoce al pastor de ese salmo. Y eso hace la diferencia. Si nosotros no conocemos al pastor del salmo, de nada nos sirve que lo memoricemos. ¿No quieres tú decirle a tu buen pastor que te enseñe este día, cada día más acerca de él?